Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una mañana más le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida al devocional que nos toca hoy. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, leemos lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos está tocando vivir, el nivel de nuestra fe, la calidad de nuestra fe, tiene que estar en sus mejores condiciones. Porque a través de la fe, no solamente vamos a poder mantenernos firmes en contra de los muchísimos ataques que la iglesia, que los cristianos estamos recibiendo en muchas partes del mundo, sino que además algo muy importante que también lo dice en la carta a los Hebreos en el mismo capítulo 11, es que a través de la fe vamos a poder agradar a Dios en todo momento. Así es que cualquier creyente, cualquier hermano, cualquier hermana que nos está escuchando y viendo en este momento, si usted está interesado, si uno de sus objetivos en la vida es agradar y honrar a Dios, mantenga en óptimas condiciones su fe. La fe nos ayuda a superar cualquier obstáculo de la vida. No es que sea una especie de llave maestra, pero es el elemento indispensable, imprescindible, para poder mantenernos firmes, para poder avanzar y crecer, y llegar a ser cristianos maduros y robustos y firmes en los caminos del Señor. Aquí se nos habla de certeza, se nos habla de convicción. En otra versión de la Biblia he leído también esta mañana en cuanto al tema de la fe, que es como una garantía, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que en muchos casos se puede comprobar lo que creemos. A través de la arqueología, a través de la literatura, a través de la historia, podemos ver que cosas en las cuales creemos se pueden demostrar que existieron o que siguen existiendo en la actualidad. Ahora, la fe hay que cuidarla y también, por supuesto, usarla. La Biblia nos habla de distintos niveles de fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro escuchó las palabras del Señor Jesucristo después de haber caminado un poco por encima de las aguas? El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, a otro personaje de la Biblia, en este caso a un centurión romano, le dijo, hombre, grande es tu fe. A otra persona le dijo, tu fe te ha salvado. Y hay otro pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, donde dice el Señor, y al ver la fe de ellos, actuó en consecuencia, ¿verdad? Ayudando y sanando a aquel paralítico. En otras palabras, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vamos a poder encontrar muchos ejemplos prácticos que nos van a ayudar mucho, viendo cómo aquellos hombres y mujeres de antaño fueron capaces de agradar a Dios, fueron capaces de obtener grandísimos resultados, de ver inmensas victorias y de ver cómo los enemigos huían por el poder de Dios cuando depositamos nuestra fe en el Señor. Cuando tenemos una fe viva puesto en un Dios vivo, pues ya no necesitamos que nadie nos eche las cartas o nos lea las rayas de nuestras manos o jugar a loterías para ver si me toca o consultar con el horóscopo para ver qué es lo que me dice. Nuestra fe en Dios está por encima de esas tonterías y de esas pérdidas de tiempo que no sirven absolutamente para nada. Siempre me he preguntado cómo hay personas que tienen tanta fe en lo que dice un trozo de papel, el horóscopo del día, que mañana te dice otra cosa completamente diferente, o incluso en el mismo día, en diferente periódico o revista te dice algo completamente diferente, y sin embargo después dudan de la palabra de Dios y del poder de Dios. Cuando es algo que realmente funciona. Nuestro Dios está vivo, es poderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue haciendo milagros, señales y prodigios. De hecho, muchas cosas que aceptamos como normales, ¿verdad? Como algo que tiene que ocurrir sí o sí cada día, como por ejemplo que el sol salga por el este y se oculte por el oeste. Eso es un auténtico milagro. Cada día experimentamos milagros de Dios. Sin embargo, ya son tan habituales, nos hemos acostumbrado tanto a esas maravillas de Dios,
que ya parece como que son normales, pero repito, son auténticos milagros, auténticas demostraciones del poder de Dios, de la autoridad y de la soberanía de nuestro Dios. Por cierto, me gustaría preguntarte a esta altura del devocional de hoy, ¿cómo está tu fe? ¿Estás alimentando tu fe? La fe se alimenta por medio de la palabra de Dios. Si usted simplemente lo que hace es ver noticias en internet, leer los periódicos, escuchar las tertulias en la televisión, pues flaco favor le está haciendo usted a su fe. Porque la mayoría de los que opinan acerca de los acontecimientos mundiales, la mayoría de ellos son inconversos, son incrédulos, son ateos, que no creen en el control que Dios tiene sobre las naciones de la tierra y sobre sus líderes, sus dirigentes y sus habitantes. Nosotros, por el contrario, no tenemos ninguna fe en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice un texto, ustedes lo conocen bien. Pero bienaventurado el hombre, la persona que deposita, que pone su confianza y su fe en Dios. Le animo a que alimente su fe cada día con la palabra de Dios, con la Biblia. Le animo a que la lea, que la escudriñe, que la memorice, que la comparta. Y le animo también a orar para que el Señor nos mantenga firmes en la fe. Estamos viviendo, ya digo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde ya algunos gobiernos le están diciendo a sus ciudadanos que se preparen porque pueden venir cosas muy duras y difíciles en los próximos días o semanas o meses. Nosotros ya estamos preparados porque sabemos que las profecías se están cumpliendo, porque sabemos que el Señor viene pronto y está hablando y hablando y hablando de muchas formas. Algunos ya han captado el mensaje. Otros, sin embargo, siguen volando y viviendo en un mundo de ficción, creyendo que todo esto se va a mejorar, que todo va a ir a mejor, que el hombre se va a comportar cada día mejor, y se confunden, se equivocan, se engañan. La maldad se va a multiplicar, el mundo va a ir de mal en peor, y no es cuestión de asustar a nadie, ni mucho menos, es que es la pura realidad, o es que no lo vemos. Vemos que el mundo está enfermo, en crisis, en coma. La vieja Europa ya ha perdido el norte y ha sido invadida por personas cuyo objetivo es descristianizar a Europa, arrancar a Dios de las mentes de los jóvenes, de los niños, en las escuelas, en las universidades. Y lamentablemente muchas iglesias ya se han apagado, han dejado de ser luz y se han dejado arrastrar por la corriente de este mundo. Y son circos, son lugares de entretenimiento, son clubes sociales, pero donde hace mucho tiempo que la gloria de Dios ya no está, y donde el puro y bendito y poderoso evangelio que transforma y cambia vidas se dejó de predicar hace mucho tiempo. Incluso denominaciones enteras viven de la gloria del pasado, del trabajo de los misioneros que vinieron hace 80, 90, 100 años o más. Pero sin embargo son lugares donde ya la gloria del Señor no está, la presencia del Señor se fue hace mucho tiempo y lo único que quedó fue el humo en el altar que un día estuvo ardiendo con la gloria y la presencia del Señor. Vamos a orar en estos momentos, mis queridos hermanos, para que nuestra fe no decaiga, que se mantenga en óptimas condiciones en este tiempo difícil en el que estamos viviendo y que podamos mantenernos cada día firmes, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque como nunca antes necesitamos abrirle los ojos, los oídos a la gente para que entiendan que lo que está pasando y lo que va a suceder no es producto, no es fruto de la casualidad, sino que hay un plan profético, hay un desarrollo a lo largo de la historia que Dios ha venido, digamos, realizando y que estamos ya en la recta final de muchas cosas, de muchos acontecimientos que están a punto de suceder. Oramos juntos en esta mañana a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por la fe que nos diste en su día. Ayúdanos a mantenerla, ayúdanos a usarla, ayúdanos a alimentar la fe cada día con tu palabra en nuestra comunión y relación diaria contigo, Señor. Sabemos que hay enemigos de la fe, sabemos que hay cosas, obstáculos, problemas, dificultades, luchas tremendas, pero en todo eso somos, dice tu palabra, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de nuestro querido Salvador y Redentor Jesucristo. Señor, queremos mantenernos firmes en la fe, fieles hasta el final. Por eso te pedimos que hoy nos ayudes y nos guardes de todo peligro y de todo mal, y podamos tener todos un día de victoria,
de bendición, donde veamos cómo se abren las puertas y cómo tu palabra corre y es glorificado tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y la fe nos permite mantenernos firmes hoy también en este día. En el nombre bendito de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Quiero aprovechar estos últimos minutos del devocional de hoy, primeramente para desearles que tengan todos un precioso y bendecido fin de semana. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos hable y nos ministre a través de su palabra. Y también quiero decirles que yo personalmente ya he recibido el nuevo devocional del próximo año 2025, con una portada muy interesante donde aparece el Domo de la Roca, de la cual hablaré en su momento, una panorámica de la ciudad de Jerusalén. Ya lo pueden adquirir en Amazon. Gracias al Señor, yo ya tengo mi ejemplar y creo que podría ser un buen regalo para dárselo a algún hermano, algún amigo, algún compañero de trabajo. Mi devocional diario 2025 lo pueden conseguir en Amazon y espero que muchos de ustedes lo tengan para que me acompañen los próximos días del año, cada día con una reflexión, una meditación en torno a la palabra del Señor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro devocional. Hoy nos vamos a una carta que no sabemos quién fue realmente el autor. Se ha especulado acerca de que podía haber sido el apóstol Pablo, pero bueno, siempre he dicho que eso es lo menos importante. Lo importante es el contenido de dicha carta. Esta carta se llama la Carta a los Hebreos. Es una carta muy profunda que toca temas del Antiguo Testamento y por lo tanto hay que tener un buen y amplio conocimiento de cosas del Antiguo Testamento para poder entender muchas cosas y muchas explicaciones que el autor nos da en esa carta. Y hay un capítulo extraordinario que es el capítulo 11, es el capítulo acerca de la fe, donde encontramos una lista muy interesante de hombres y de mujeres que pasaron a la historia por ser eso, hombres, personas de fe, personas que hicieron, personas que dijeron cosas, personas que marcaron una diferencia en su tiempo. Si pasamos al capítulo siguiente, nos encontramos con el capítulo 12, el verso 1, que nos dice: por tanto, también nosotros, exactamente igual que aquellos hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su época, nosotros también ahora, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos los personajes que se mencionaron en Hebreos capítulo 11 son esos testigos mudos, esos testigos, digamos, invisibles, que nos sirven como punto de referencia para que nosotros también queramos imitar su fe y marcar una diferencia en el tiempo, en el lugar donde vivimos, donde nos conocen y donde en cierto sentido podemos ejercer una influencia en otras vidas. Pero también en la actualidad tenemos muchas personas que nos observan, muchas personas que conocemos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, etcétera, que también nos observan cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si nos estamos comportando adecuadamente, si nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de reaccionar, de pensar y de hablar es exactamente igual que la de todos o somos diferentes. Y la gente observa que verdaderamente estamos viviendo una vida cristiana práctica, donde no hablamos como los demás, no nos comportamos como los demás, sino que procuramos ser diferentes para honrar y para glorificar al Señor. Esto puede, lógicamente, levantar burlas, levantar críticas, incluso rechazo por parte de algunas personas que no aceptan nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, pero aquí de lo que se trata no es de agradar a los hombres, sino de agradar a nuestro Dios en todas y en cada una de las acciones de nuestra vida. También el texto nos habla acerca de la importancia de despojarnos, de desprendernos de pesos innecesarios, que en vez de ayudarnos, en vez de beneficiarnos, lo que hacen es todo lo contrario. Nos frenan, nos perjudican nuestro avance y nuestro desarrollo espiritual. Una persona con sobrepeso no puede aguantar mucho tiempo una carrera. Los atletas tienen que cuidarse, tienen que vigilar su alimentación, el peso que tienen, para que de esa manera puedan obtener premios y llegar a la meta y no sufrir innecesariamente. Pregúntate en este día,
qué cosas todavía hay en tu vida que están frenando tu desarrollo espiritual. ¿Qué cosas hay en tu vida? Tal vez tradiciones, costumbres, no sé. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo y preguntarse si realmente todavía hay cosas en mi vida de las cuales tengo que desprenderme lo antes posible para poder seguir avanzando, para poder seguir corriendo. Porque el autor de la carta a los Hebreos, por lo menos en este texto, nos habla acerca de una carrera que tenemos que terminarla. Una carrera que tenemos que armarnos de paciencia, acercarnos cada día más y más al Señor, no quitar en ningún momento nuestra mirada de Él, porque es la única manera de poder seguir avanzando y de poder llegar a la meta y obtener el galardón. Hermanos queridos, todos y cada uno de nosotros estamos en esta carrera, en este largo viaje, desde el día que nos convertimos, desde el primer momento que pusimos nuestra vida en las manos del Señor, hasta el último minuto. Nuestro objetivo es llegar a la meta, honrar y glorificar al Señor. Y para eso tenemos que cuidarnos en muchas áreas y poner nuestra mirada en Él y examinar cada día la palabra de Dios para comprobar si realmente lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos dedicando, realmente es del agrado y entra dentro de la voluntad de Dios. Puede ser que hagas cosas, creas en cosas que desde tu punto de vista, en tu opinión personal, están bien, pero que cuando las miras a la luz de la palabra de Dios, que es como un espejo que proyecta la realidad espiritual de nuestra vida, tal vez tengas que corregir el rumbo. Y ya digo, desprenderte de cosas que están impidiendo que madures y que hasta el día de hoy han sido un freno en tu avance, en tu desarrollo espiritual. Es muy claro el autor de la carta a los Hebreos. Nos habla acerca de cosas que nosotros tenemos que hacer. Ya el Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer para que seamos salvos, para que vivamos en victoria, para que tengamos la bendición y el respaldo de Dios permanentemente en nuestra vida. Pero ahora nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Ahí donde tenemos que orar y pedir la bendición del Señor para que nuestra vida sea una vida fructífera, no una vida estéril, sino una vida que honra al Señor, una vida que afecta a los demás, como en el capítulo 11 vimos que Abraham, Moisés y otros grandes personajes de la antigüedad afectaron y en cierto sentido hasta ejercieron una influencia en la vida de centenares y de miles de personas. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Primero porque alimentaron su fe. Segundo porque fueron obedientes, fueron valientes, fueron atrevidos y pusieron en práctica todo lo que el Señor les mandaba que hiciera. Nosotros tenemos muchos ejemplos buenos en la Biblia que podemos mirarlos, podemos utilizarlos como una fuente de inspiración para que también nosotros podamos en esta sociedad, en este tiempo, marcar una diferencia y que la gente vea en nosotros que realmente Cristo ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en el cual la gente ha perdido la fe ya en muchas cosas, pero que por lo menos en los creyentes, en los hijos de Dios, en los que hemos nacido de nuevo, puedan ver que somos gente diferentes, que no nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que somos personas que miramos al Señor e intentamos, desde nuestro punto de vista y con nuestras fuerzas, agradar al Señor en todas y cada una de nuestras acciones. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, en este día, a ser ese Moisés, ese Abraham, ese David, ese José, que pueda marcar una diferencia y que puedas ayudar a muchas personas que están buscando algo, que están buscando a alguien que les ayude. Que el Señor hoy ponga a muchas personas en tu camino y pueda ser de bendición para ellos. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio tan maravilloso que nos das de acercarnos a ti, de aprender algo nuevo a través de tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos fortaleces cada día con tu palabra y ahora ponemos nuestra vida en tus manos. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos poner en práctica todo el conocimiento que tenemos y que podamos, Señor, marcar una diferencia en ese puesto de trabajo, en ese colegio, en esa familia, en ese hogar, que verdaderamente tú puedas fluir y manifestar tu gloria a través de nosotros. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan ustedes un día lleno de bendición de Dios, de la presencia del Señor. Hemos recibido algunos correos y algunos mensajes de personas que nos preguntan el itinerario que vamos a realizar el año que viene a partir del mes de febrero en distintos estados, en distintas ciudades de los Estados Unidos. Toda esa información, lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, la tienen en nuestra página web, mividanueva.org. Usted entra ahí y usted va a poder ver los lugares, los días, las direcciones donde vamos a estar, Dios mediante, el próximo año. Referente a nuestro congreso, nuestro cuarto congreso en esta ocasión en Madrid, en el Escorial, el año que viene, ya no quedan plazas disponibles. Y cualquier información, cualquier pregunta que tengan acerca de nuestro ministerio, ahí en la página web la podrán encontrar. Referente a los libros que el Señor nos ha permitido publicar, que ya son 8, nosotros no los vendemos. Si alguien está interesado en adquirir alguno de estos libros, vaya a Amazon y allí en Amazon usted podrá encontrar los 8 libros que seguro que el Señor utilizará para traer bendición y crecimiento espiritual a su vida. Dios les bendiga. Les deseo que tengan un día lleno de la bendición y de la paz del Señor y que podamos marcar una diferencia en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al Salmo 119, el salmo más extenso, más largo de la Biblia. Probablemente escrito por el rey David, un hombre que amaba a Dios y también amaba la palabra de Dios. En este salmo, en el 119, el verso 93, leemos las siguientes palabras. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Quiera Dios, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros tengamos la misma actitud, el mismo deseo de no apartarnos, de no olvidarnos nunca de los mandamientos de la palabra de Dios.
Que siempre la Biblia, la palabra del Señor, sea el fundamento de nuestra vida y que sobre la palabra de Dios podamos edificar nuestras vidas. Y cualquier decisión que tomemos, cualquier paso en la vida que demos, siempre esté avalado y respaldado por la bendita y poderosa palabra de Dios. El autor de este salmo, en el caso de que fuera David, sabía perfectamente que lo que le había permitido estar firme, lo que le había vivificado el alma y lo que lo había protegido durante las batallas que llevó a cabo durante toda su vida fue la palabra de Dios. El Señor, siendo muy joven, le dijo que él llegaría a ser el ungido de Dios, el rey de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, fue un auténtico fracaso, un juguete roto, algo que creó una expectativa muy bonita en el país, pero que finalmente todo se desvaneció, demostrando al poco tiempo este hombre que nunca fue un hombre espiritual, que no amaba al Señor, ni le interesaba lo más mínimo las cuestiones, los asuntos espirituales. Llevó al país a la ruina, moral y espiritualmente, y también, como no, económicamente, porque los impuestos se dispararon para mantenerlo a él y a toda su corte, y el país terminó después de 40 años arruinado, la gente desmoralizada, desmotivada. Y ahí es cuando entra en escena David. David vuelve otra vez a crear una expectativa en el pueblo, y esas expectativas eran muy elevadas, y él sabía perfectamente que para poder dar la talla y para poder llegar a ser un gran hombre de Dios, lo primero que tenía que hacer era traer el arca de la alianza a Jerusalén. En otras palabras, acercar la presencia de Dios al pueblo y que el pueblo a su vez se acercara a la presencia del Señor. Él sabía perfectamente que sin el Señor, sin la palabra de Dios, iba a ser otro fracaso como lo fue Saúl y otros tantos reyes de la antigüedad. Por lo tanto, él sabía que lo único que puede vivificar nuestras vidas, mantenernos firmes y ayudarnos a crecer, a madurar y avanzar al mismo tiempo, es el Señor, nuestra comunión con Él y el conocimiento que tengamos de la palabra y la práctica de esos conocimientos que pongamos en nuestra vida cada día a funcionar. Así es que deseo que todos y cada uno de nosotros tengamos el mismo objetivo de ser vivificados, pastoreados, ayudados por la palabra del Señor, pero para ello no tenemos que tener la memoria corta, porque hay creyentes que se olvidan muy rápidamente de las bendiciones, de los mensajes que oyen, de los estudios que cada semana el Señor trae a sus vidas. Hay creyentes que tienen la memoria muy corta y se olvidan de los milagros, de las oraciones contestadas que el Señor les ha concedido. Y vuelven otra vez a enredarse en los negocios del mundo, vuelven otra vez a dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, y tienen la memoria muy corta. Pero aquí el rey David, en el caso ya digo de que haya sido el autor de este salmo, dice: nunca, nunca, jamás me voy a olvidar de tus mandamientos. Y para poder recordarlos, y por supuesto, para poder ponerlos en práctica, hay que conocerlos, hay que leer la palabra. Hay que escudriñar las escrituras. Hay personas que saben mucho de cuestiones religiosas, de tradiciones, de encíclicas, de mandamientos de hombres, pero de la palabra de Dios no tienen ni idea. Y por eso a veces creen y practican y hacen cosas que no tienen nada que ver con la perfecta voluntad de Dios, porque tienen sus vidas empapadas de religiosidad, pero no tienen una comunión con el Señor como la tenía David, y como la podemos y debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que tener una religión, sino más bien una relación personal con el Señor, que es lo que a usted le va a unir cada día al Señor. Y a través de esa comunión, a través de esa relación, de esa amistad, de ese caminar juntos, usted y el Señor y usted va a poder crecer y madurar como creyente y va a tener la capacidad, el discernimiento de poder distinguir entre una enseñanza humana y una enseñanza divina. Usted va a tener el conocimiento, la sabiduría para poder decir: esto no es de Dios. Aunque mucha gente lo practique, aunque la mayoría de la gente lo crea, esto es una práctica pagana. Esto no es una práctica bíblica. Aquí no está Dios.
Pero para todo eso hace falta acercarnos cada día al Señor y a su palabra. Y usted, si le pide sinceramente con todo su corazón al Señor, Señor, dame sabiduría, abre mis ojos, dame entendimiento para poder comprender y poder poner en práctica tu palabra, el Señor le va a ayudar. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y los hombres y mujeres que cada día se acercan a Él en oración sincera, no con rezos repetitivos que en el fondo ya no sabes ni lo que estás diciendo, sino con palabras que salgan, que broten de lo más profundo de tu corazón, el Señor te va a oír y te va a ayudar para que tú puedas ser una buena cristiana, un buen hijo de Dios y puedas caminar en su palabra todos los días de tu vida y no apartarte ni a diestra ni a siniestra. Porque hay creyentes que llevan toda la vida dando tumbos. Salen de una iglesia, se van a otra, parece que han comenzado una vida nueva, parece que han comenzado a entender el Evangelio y al poco tiempo otra vez vuelven a encontrarse con la misma situación. Salieron de una, salieron de otra, se van por aquí, se van por allá, siempre viendo los defectos y los pecados desde su punto de vista de los demás, pero con una ceguera espiritual para verse a sí mismos total y absoluta. Siempre echándole la culpa a los demás, con una sensibilidad tremenda para saber cómo tienen que vivir los demás, lo que han hecho mal los demás, pero ellos siempre están peor. Porque cuando una persona después de muchos años, supuestamente en Cristo, por lo menos en teoría, está siempre con los mismos problemas, con las mismas luchas, no está igual, está cada vez peor. Porque después de tanto tiempo, debiendo dejar de ser niños, todavía siguen necesitando beber leche. Porque no han crecido, porque no han madurado. David maduró por las pruebas que experimentó. David no salió huyendo, sino que él afrontó las pruebas, el trato de Dios, y pudo madurar y pudo crecer, pero aferrado a la palabra, agarrado al Señor en todo momento. Tuvo traiciones, tuvo momentos difíciles, incluso algunos hijos se le rebelaron, pasó por pruebas tremendas, pero siempre se mantuvo firme en victoria y con la paz y la bendición del Señor, porque el fundamento de su vida era el Señor. Y cuando el fundamento de verdad, no en la teoría, sino cuando el fundamento es la palabra, venga lo que venga, pase lo que pase y digan lo que digan, usted se va a poder mantener firme en los caminos del Señor todos los días. Te critiquen o te alaben, te apoyen o te abandonen, da exactamente igual. En Cristo estamos completos y si verdaderamente hemos entendido lo que significa estar en Cristo, todo lo demás no es fundamental para mi desarrollo, para mi crecimiento y para mi avance espiritual. Pero, como dice el salmista, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ser perseverantes y ser constante es fundamental para poder llegar a alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Oramos en esta mañana, como ya es costumbre, con estos devocionales, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude a poner en práctica su palabra y a reflexionar en torno a este texto, Salmo 119, versículo 93, a lo largo de este día. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio que nos das, una vez más, en torno a tu palabra, reflexionar y meditar sobre cómo está nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos a ser constantes, perseverantes, fieles, apegados a ti y a tu palabra, y que por nada ni por nadie nos separemos nunca de tus caminos, pensando que cambiando de lugar cambiaré de vida, que no caiga nunca ninguno de tus hijos en esa trampa en la cual lamentablemente muchos han caído. Ayúdanos a mirarte a ti, a seguirte a ti, a ser fiel a ti. Y Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra en medio de las pruebas, en medio de tu trato, en medio de las luchas de la vida, que nunca apartemos nuestra mirada y quitemos nuestra confianza de ti. Guárdanos como siempre te pedimos, Dios mío, de todo peligro y de todo mal. Danos fortaleza física, mental y espiritual para que podamos seguir en tus caminos todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.
Saben que de lunes a viernes, todos los días, estamos compartiendo estos devocionales y tenemos un libro que lo llamamos Mi Devocional Diario. Ya ha sido publicado, ya pueden adquirir el del 2025. En Amazon lo pueden pedir y así todos los días, ya digo, de lunes a viernes, me podrán acompañar con el mismo devocional que yo uso para compartir con ustedes cada día una porción de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los que están orando por nosotros, a todos los que nos están apoyando para que podamos seguir adelante. Dios les bendiga grandemente y que tengan un día lleno de paz, de bendición de Dios, de la luz de la palabra de Dios. Y si Dios lo permite, mañana nos encontramos en el siguiente devocional. Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional diario. Cada día a esta misma hora aproximadamente nos encontramos aquí en nuestro canal de Facebook, más tarde en nuestro canal de YouTube. Y doy gracias al Señor una vez más por todos los directores de radios y de televisiones cristianas y seculares que han decidido poner en su parrilla de programación estos devocionales. A todos ustedes, bienvenidos y que el Señor les bendiga. Hoy nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, el versículo 14, un versículo muy hermoso que nos dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Mis hermanos queridos, la vida no existiría si no hubiera luz. La luz es fundamental para la vida, para los seres humanos, para los animales, para las plantas. La vida sería, repito, imposible si no existiera la luz. Navegando por el mar de Galilea, o el Kineret, o el mar de Genesaret, como también se le llama, uno puede observar en lo alto de una montaña una ciudad, Safet. Y muchas veces le digo a los hermanos que viajan conmigo, observar bien esa ciudad. Durante la noche, cuando está toda iluminada, y durante el día, es imposible que pase desapercibida, porque se ve de todas partes, porque está en lo alto del monte. Y dijo el Señor: así también tiene que alumbrar vuestra luz delante de los hombres. Ustedes tienen que ser como una ciudad en lo alto de una montaña que no se puede esconder ni de día ni de noche. El Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo, pero ahora nos dice a nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos abrazado su mensaje, su palabra, y nos hemos convertido en fieles seguidores de Él, que ahora también nosotros somos la luz del mundo. Estamos en este mundo para ayudar a otras personas a encontrar el camino verdadero. Y el camino verdadero es el Señor Jesucristo. No es una religión, no es una iglesia, es Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. La luz es fundamental para la vida, pero la luz espiritual que fluye del Señor, de su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista, es fundamental para que encontremos el verdadero camino y nunca nos apartemos de él, sino que siempre vayamos en línea recta, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, dejando que la palabra del Señor y la presencia de Dios nos ilumine cada día y nos muestre la senda correcta, para que de esa manera podamos hacer su voluntad y no equivocarnos, no salirnos del camino y agradar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu vida en tu puesto de trabajo, si verdaderamente eres creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios, no puede pasar desapercibida. En ese instituto, en esa escuela, en esa familia, en ese edificio, en ese lugar donde vives, tú tienes que iluminar, tienes que ser diferente a los demás. Tu forma de comportarte, tu forma de hablar, todo tiene que ser diferente porque tú eres luz en medio de un mundo en tinieblas. Los que no están en Cristo están en la ignorancia, están en oscuridad, están en sus propios caminos, creyendo que son caminos correctos, pero su fin serán caminos de muerte, dice el libro de Proverbios. Si nosotros somos realmente la luz del mundo y la sal de la tierra, como también nos dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no deberíamos de pasar desapercibidos,
¿Por qué hay mucha gente todavía que no saben que eres cristiano? ¿Por qué no le has hablado y testificado a todo el mundo de tus creencias, de tu Dios? Si tan enamorado de tu Dios estás, ¿por qué mantienes tu boca cerrada? Para que nadie se entere, para que nadie sepa que eres creyente. ¿O ya se han dado cuenta de que tú eres una persona diferente, eres una persona distinta? Y no porque hayas cambiado de una religión a otra, ni muchísimo menos, porque ustedes saben que hemos enseñado en muchas ocasiones que ninguna religión te puede salvar. Da igual la que menciones, ninguna religión te podrá salvar. Las religiones son cosas que han inventado los hombres, en fin, por distintos motivos. Motivos que no vienen al caso ahora. Pero Cristo no vino a este mundo a enseñarnos una nueva religión, sino a volver a conectarnos con ese Dios del cual nos habíamos desconectado. Ese Dios que decíamos conocer, pero que en el fondo no lo conocíamos. Y Él vino a darnos a conocer al Padre, a llevarnos nuevamente a la fuente, a conectarnos con el Dios creador y poderoso, para que nuestra vida ya no esté en ignorancia, en oscuridad, vacía, desorientada, sino que ahora nuestra vida sea llena de la luz de Cristo. ¿Tienes esa luz en tu vida? ¿Estás andando en esa luz, en esa verdad? ¿O tu vida es un caos, un desorden, totalmente rodeado de tinieblas? No sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes si quedarte o marcharte, si hablar o callarte. Ven a Jesucristo en esta mañana. Pon tu vida en las manos del Señor y Él te va a orientar. Él te va a aconsejar sabiamente para que en todo momento sepas lo que tienes que hacer. Sé que muchas veces te sientes presionado, confundido, desorientado por el ambiente en el que te desenvuelves. Tal vez es tiempo de que cambies de ambiente. Tal vez es tiempo de que busques sinceramente a Dios y le digas: Señor, ¿cuál es tu verdadera voluntad para mi vida? No organices tu vida fuera de los planes de Dios. No quieras llevar tu vida como tú crees conveniente, sino consulta previamente con el Señor. Hemos visto en estos días a los famosos gabaonitas del Antiguo Testamento en la época de Josué, que lograron engañar a Josué e introducirse en la vida del pueblo de Israel porque no consultaron con el Señor. ¿Y cuántos problemas te podías haber evitado si te hubieras atrevido, si hubieras sido valiente y hubieras consultado con el Señor su palabra, su voluntad? Pero todavía estás a tiempo. El Señor quiere bendecirte, quiere orientarte. Tiene lo mejor para tu vida. Quiere que seas luz en el lugar donde estés y que nada ni nadie apague esa luz, esa presencia del Señor en tu corazón. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana y le pedimos al Señor: Señor, yo quiero brillar, yo quiero marcar una diferencia, así como otras personas no se callan y dicen lo que creen y lo que practican? ¿Por qué tienes que tener miedo de abrir tu boca? ¿Por qué vives condicionado y manipulado por el ambiente y no tienes esa valentía y ese valor de decir: yo soy una cristiana, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, creo en su palabra, no creo en un proceso evolutivo, creo en un Dios creador y diseñador de todo lo que vemos y de lo que no vemos? ¿Por qué te da vergüenza enseñar la Biblia cuando vas por la calle y la ocultas como si llevaras algo malo en tu mano, en tu bolso? Deja que el Señor ilumine hasta el último rincón de tu vida y te saque de las tinieblas, de la oscuridad, y puedas vivir todos los días de tu vida con la luz de Cristo, en victoria, con paz y con el favor de Dios. Presentamos hoy una vez más en oración este día a nuestro Dios, pidiéndole a Él que podamos brillar en el sitio donde Él nos haya puesto. Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra ha iluminado nuestra vida, nuestra comunión contigo se renueva cada día, y te pedimos en el día de hoy que podamos ser luz y marcar una diferencia sin temor, sin miedo a lo que nos hagan, a lo que nos digan, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso y nos guardarás y nos librarás de todo peligro y de todo mal. Y queremos hacer tu voluntad. Da igual el precio que tengamos que pagar. Queremos comprometernos contigo y ser esa luz, esa ciudad asentada sobre un monte que no pasa desapercibida, que no se puede ocultar.
Gracias te damos por tu presencia y por tu obra maravillosa en nuestras vidas. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos y pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, a reflexionar hoy en torno a este texto de Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No te sigas escondiendo, porque no tienes por qué tener temor de nada ni de nadie, porque el Señor está contigo, y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti?